Antiguo poblado céltico del Castrejón de Capote. Olvidado, ruinoso, en completo silencio. En su esqueleto de piedra y barro aún se pueden apreciar los restos de las recias puertas y murallas que, sin embargo, ahora ya no defienden nada. Hay signos de violencia por todas partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Los habitantes de los lugares próximos a este poblado no quieren hablar, ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre de Capote como si una maldición pesara sobre él. Pero a la entrada del poblado hay restos de vida. Un montón de cenizas humeantes desvela que durante la noche alguien se ha acercado al poblado. A juzgar por el número de huellas lo ha hecho un grupo muy numeroso de personas. ¿Qué es lo que vinieron a hacer a este lugar tan desolado? ¿Por qué todos callan? ¿Ha sido el paso del tiempo el causante de tal abandono? El poblado del Castrejón de Capote estaba situado geográficamente en la Beturia, territorio que correspondía con el sur y oeste de la actual provincia de Badajoz. Fue construido en el siglo IV a.C. por gentes que pertenecían a la etnia de los célticos, quienes procedentes del Duero Medio colonizaron la Beturia en esa época, atraídos por sus riquezas, fundando numerosos poblados semejantes al de Capote. Este asentamiento era un castro. Estaba ubicado en un lugar elevado desde donde era posible controlar todo su entorno, aprovechando a su vez las características topográficas del terreno para protegerse de ataques exteriores. No en vano, se alzaba sobre un espolón en la confluencia de dos ríos, el Sillo y el Álamo, que circundaban la mayor parte de su perímetro, dificultando el acceso. Sin embargo, el flanco este no contaba con escarpadas pendientes, por lo que era mucho más vulnerable. Sus habitantes eran conscientes de este punto débil, y también sus enemigos, así que excavaron un foso de 3 metros de profundidad, antecedido de un tramo de piedras hincadas que impedía el paso de guerreros a pie o a caballo. Tras estas barreras levantaron también una potente muralla en la que se abría la puerta principal, flanqueada por robustos bastiones. Su urbanismo era semejante al de otros castros de la misma época, una calle principal con forma de Y, en torno a la cual se agrupaban varias manzanas de viviendas cruzadas por calles secundarias. Abierto a la calle central, los habitantes de Capote habían construido un santuario. En el centro de esta estancia, una mesa de piedra hacía las funciones de altar, sobre el que se realizaban sacrificios de animales y se depositaban ofrendas. Las personas más influyentes del poblado ocupaban su sitio en un banco corrido adosado a la pared, practicando el ritual frente al resto de la población que se congregaba expectante en la calle, a la espera de que se iniciase el banquete colectivo. Sin embargo, la tranquilidad del poblado iba a sufrir un repentino vuelco. Célticos, lusitanos y otros pueblos de la zona se vieron obligados a mantener una larga guerra por defender su independencia frente a un nuevo y poderoso enemigo al que difícilmente podrían poner freno: Roma. En el año 152 a.C., las tropas dirigidas por el pretor Marco Atilio marcharon sobre Nertóbriga, la principal ciudad de la zona, destruyéndola por completo. A pesar de la proximidad de Nertóbriga y de las malas noticias, los habitantes de Capote continuaron con sus labores cotidianas. Pero una noche, al inicio del invierno, tras terminar la jornada en el campo y encerrar los rebaños, los vecinos se concentraron en torno a su santuario para celebrar un ritual ancestral. Todo estaba preparado. Se habían hecho las peticiones a los dioses y sobre el altar varios animales esperaban a ser sacrificados, cuya carne sería consumida después en un banquete colectivo. Sin embargo, se dio la voz de alarma. El ejército de Marco Atilio atacaba el poblado, logrando salvar con gran rapidez todo el sistema defensivo. El Castrejón de Capote fue saqueado y arrasado en pocos minutos. El ataque romano fue considerado como una grave ofensa. Roma quiso dar un escarmiento a las poblaciones rebeldes y la violenta acción sobre Capote tuvo un fuerte impacto intimidatorio. Después de algunos años, el poblado fue reconstruido. Esta vez se reforzaron sus defensas dándoles mayor altura y levantando torres en los puntos más débiles. Frente a la puerta principal se construyeron unos pequeños muros con el fin de impedir el paso a las máquinas de guerra. El santuario, profanado por los romanos, fue sellado con un túmulo de tierra y piedra, sepultándose para siempre. No volvió a construirse sobre él. Sin embargo,
El recuerdo de aquella sacrílega acción perduraría en el tiempo. Por entonces, Roma había culminado su conquista y Capote formaba parte del territorio de la Bética, una nueva provincia romana. Desde hacía años, las guerras civiles entre Pompeyo y Sertorio devastaban la Beturia, y las ciudades tuvieron que tomar parte por uno u otro bando. Capote estaba en la línea de defensa sertoriana, que cayó a mediados del siglo I a.C. Los habitantes del poblado vieron de nuevo reducidas a cenizas sus casas y propiedades. Derrotados moralmente, fueron obligados a asentarse en el llano y fundar una nueva ciudad en un lugar cercano, pero esta vez sometidos al poder y a las costumbres romanas. Nadie olvidaba la profanación que había sufrido el santuario, ni el enfado y la ofensa que provocó en los antiguos dioses, ni la vergüenza en la que habían caído sus antepasados por permitirlo. Durante años, aquel episodio se transmitió de padres a hijos sin que nadie se atreviera a hablar en público del triste suceso. En torno al año 40 después de Cristo, los descendientes de aquellos primeros pobladores decidieron acallar las voces que les reclamaban una compensación con el pasado. Una noche, llegaron en procesión hasta la entrada del antiguo asentamiento. Se congregaron junto a la puerta entre los escombros de las murallas y allí excavaron una pequeña fosa en la que depositaron algunas ofrendas. Las rociaron con aceites y esencias y les prendieron fuego. Las oraciones y el consumo de alcohol completaron el ritual sagrado. Cuando amaneció, todos se habían ido. Solo quedaban los restos de aquella liturgia de reconciliación que rompía definitivamente con el pasado. Junto a la entrada del primitivo Capote podía contemplarse un montón humeante de cenizas y las huellas sobre el barro.